He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos. Transfórmame para servir siempre a tu lado. Transfórmame, que así podremos construir la civilización del amor. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos. Transfórmame para servir siempre a tu lado. Transfórmame, que así podremos construir la civilización del amor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos en nuestro curso para preparar los sacramentos. Vamos ahora a hablar del sacramento de la confirmación. Recordemos que tenemos los sacramentos de iniciación,
Y está en segundo lugar el sacramento de la confirmación. Es más, así lo hemos aprendido en la iglesia, bautismo, confirmación, pero no quiere decir que sea el orden en que lo recibimos. Vamos a recordar esto. Adelante con la slide. El sacramento de la confirmación es un sacramento que implica crecimiento y compromiso. Crecimiento en la fe, esto es, conocer todas las verdades de nuestra fe y ser católicos practicantes. Y un compromiso, que primero es el compromiso con Dios, que se debe de traducir en el compromiso con nuestros hermanos. Es por esto un sacramento de adulto en la fe, aunque lo reciban los jóvenes o los adolescentes. Vamos entonces a hablar ampliamente de este sacramento. Recordemos que los sacramentos de iniciación, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1212, se llaman sacramentos de iniciación cristiana al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía, porque a través de ellos se fundamenta toda la vida cristiana. Es decir, nosotros con estos tres sacramentos hemos completado nuestra iniciación, pero no quiere decir que el término. Tenemos que seguir creciendo. Vamos a ver entonces de qué se trata este segundo sacramento de iniciación que se llama confirmación. Adelante. Veamos cómo el Papa Francisco está aquí confirmando a una joven y su madrina también joven. El padrino o madrina son la persona que sale garante de que este cristiano que se confirma está practicando su fe y ha sido preparado debidamente. Como ven, no puede ser una preparación muy corta, implica tiempo, implica el ejercicio de nuestra voluntad para poder orar y buscar al Señor y entablar diálogo con Él. Así que se necesitan muchas voluntades para poder lograr debidamente este sacramento. Nada de prisas, al revés, darle tiempo a Dios. Vamos entonces a ver de dónde viene la palabra confirmación. Ustedes entienden muy bien la palabra confirmar. Cuando hacen una fiesta o cuando han sido invitados a una boda o qué sé yo, pues te dicen favor de confirmar al teléfono tal. O por favor confírmame si vas a venir. Porque la palabra confirmar significa afirmar, aseverar, y no solo eso, atestiguar, ratificar. Por eso, aunque está considerado como uno de los sacramentos de la iniciación cristiana y por el cual las personas bautizadas se unen más íntimamente a la iglesia y son enriquecidas aún más con la fortaleza especial del Espíritu Santo, pues no podemos decir que es un sacramento de chiquitos. Confiere la plenitud de la gracia bautismal y entendamos por gracia la vida con mayúsculas, vida de Dios en nosotros. Por la confirmación, los bautizados participamos más plenamente de la misión de Jesucristo como auténticos testigos de palabra y obra. Fíjense que la palabra testigo en griego se dice mártir. Cuando nosotros oímos la palabra mártir, enseguida imaginamos a alguien que muere con Cristo, que lo degollaron, que lo crucificaron, que lo mataron a pedradas, pero no necesariamente. Testigo es el que da testimonio de que ha experimentado la amistad con Dios. Y lo tiene que mostrar de palabra y de obra, es decir, por su estilo de vida. Por ejemplo, que a un joven le pregunten en el colegio, oye, ¿y por qué tú eres tan cumplido y tan honesto? Pues porque soy católico, porque soy cristiano, soy de Cristo. Eso quiere decir dar testimonio, portarse bien. Vamos a seguir viéndolo en adelante. Vamos a ver este número 5 de la palabra confirmar. ¿Qué quiere decir? Adelante. La persona que recibe la confirmación recibe un sello, el sello del Espíritu Santo, que marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre.
pero también indica la protección divina. Es decir, siempre en un sacramento es, yo doy algo, pero Dios da mucho más. ¿Qué me va a dar a cambio de esto, de ponerme a su servicio? Su protección, siempre su protección. Estoy marcado por su sello, a mucha honra. Soy de Él. Es signo de consagración, dice el numeral 1308. ¿Qué cosa quiere decir la palabra consagrar? Consagrar, hacer sagrado algo. Entendemos que este sacramento es considerado como un signo de madurez cristiana y aunque no corresponde a la edad cronológica de enseguida del bautismo, implica que la persona que lo recibe tenga una preparación adecuada, que ya les dije que implica tiempo, para que entienda los misterios de la fe y acepte personalmente que decide que sí quiere ser de Cristo y que se compromete a vivir como Él nos enseñó y asumir su compromiso cristiano. Tiene que aprender a pensar como Cristo, a tener sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos, sus mismas prioridades. Consagrar es hacer sagrado algo o alguna cosa. Vamos a verlo enseguida. Adelante. Vean cómo estos muchachos que han aprendido a servir y son felices sirviendo. Esta es la manera como los jóvenes, como los adolescentes crecen, dando de sí. Parece que van a trabajar mucho, pero a la mera hora están felices, realizados, plenos, porque hicieron algo en favor de otros. Ellos tienen grandes ideales y esta es la manera de realizar sus grandes ideales. Es parte de su educación. No la trastoquemos, no la borremos, no la cortemos. Ellos pueden hacer muchísimas cosas y muy valiosas. Vamos a alentarlos, vamos a ayudarlos, vamos a propiciar esto. Yo me acuerdo cuando yo era de esa edad, pertenecía a un grupo de jóvenes y hicimos cosas increíbles, maravillosas, nos fuimos de misiones y ayudamos a mucha gente en la miseria. Y ahora que estamos viejos y nos volvemos a ver y que creamos amistades para toda la vida, pues lo recordamos y se acuerdan de esto y lo volvemos a comentar y lo volvemos a comentar, porque llenó nuestras vidas. Hoy los jóvenes están muy vacíos porque están esperando llenarse de algo. Y no es la manera de llenar su espíritu. La manera de llenar el espíritu es dándose a los demás. Vamos a seguir adelante a explicar esto. Miren, la confirmación es un sacramento que compromete, porque eso es a lo que vino Jesús, a comprometerse y enseñarnos. Podemos verlo en la historia de nuestra salvación en el Antiguo Testamento, cómo se fue prefigurando este sacramento. En el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes en los cuales los profetas imponen las manos y ungen a profetas, a reyes y a sacerdotes, o cosas como la morada del templo, el altar, etc. Por ejemplo, en Samuel 16:13, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió a David en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé, y así Samuel lo ungió el nuevo rey de Israel, un rey según el corazón de Dios. Entonces, consagrar es ofrecer o dedicar algo o a alguien para que le pertenezca a Dios. Qué honor de nosotros ser consagrados. Desde nuestro bautismo hemos sido consagrados. Ya les comenté cómo nuestros papás nos quisieron dar el mejor hospital, la mejor ropita, el mejor pediatra, el tamiz, todas las mejores atenciones para que llegara este bebé al mundo. Pues ahora, la persona que se confirma dice por sí misma que sí quiere pertenecer, que sí quiere ser de Cristo. También vemos como en la historia sagrada, cómo los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado.
Y así nos encontramos a Isaías, que 700 años antes de Cristo, en el capítulo 11 de Isaías, vemos cómo va a decir cómo va a ser este perfil de Jesús, que estará lleno, dice así, reposará sobre él, sobre el Mesías esperado, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, y le inspirará en el santo temor a Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Es el capítulo 11, versos del 2 al 4. Está describiendo cómo será este Mesías esperado. Y aquí tenemos el perfil de Jesús. Ahí están los 7 dones del Espíritu Santo, que los vamos a ver detenidamente. Veamos cómo cuando Jesús recibe este bautismo de Juan, sucede un portento. Este bautismo de Juan, hoy lo voy a tomar del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versos 13 al 17. Y veamos cómo dice. Por entonces vino Jesús desde Galilea al Jordán para encontrar a Juan, para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra de Dios. Por eso simbolizamos al Espíritu Santo de Dios a veces como una paloma, pero no es la única manera. También cuando andaban en el desierto, como una nube que les cubría del sol o una columna de fuego que los guiaba en la noche, o como ríos de agua viva, y así lo expresó Jesús. Entonces, o como viento, o como brisa. Esa es la presencia del Espíritu, pero como ese Espíritu no lo podemos materializar. Lo que importa aquí es que el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús fue un signo delante de todos para enseñar que Él era el que había de venir. Y a partir de aquí, tenía 30 años, empezó su vida pública. Pero esta plenitud del Espíritu Santo no debía permanecer únicamente en el Mesías, en Jesús, sino que debía ser comunicado a todo el pueblo mesiánico, es decir, a nosotros. Esta plenitud, esta presencia de Dios es comunicada a nosotros. ¿Cómo? Pues precisamente por los sacramentos. Es por eso que ahora estamos haciendo esta catequesis que se llama mistagógica. ¿Qué quiere decir mistagógico? Que estamos tratando de explicar y de entender el misterio de Dios y todos los signos que conlleva. Jesús hizo muchos signos, hay que irlos descubriendo en la Escritura. Por eso necesitamos formarnos en la palabra de Dios. Veamos entonces que aquí empezó la vida de Jesús, la vida pública. Y dice enseguida de este verso 17, y el Espíritu del Señor lo condujo al desierto. Ahí estuvo Jesús 40 días orando a su Padre, ayunando y orando para que el Padre le dijera, para que lo guiara cómo iba a empezar esta vida pública. Vean si nosotros no necesitamos prepararnos mucho más que un año o dos, mucho más, para entender este misterio de Dios con nosotros, que es fascinante, que es maravilloso. Vamos adelante. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu Santo.
promesa que realizó el primer momento, en la misma tarde de su Pascua de Resurrección. Y lo vemos en el capítulo 20 de San Juan, en los versículos 19-22. Se mostró las llagas, les dijo: la paz sea con ustedes, y soplando sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Vean el signo, Jesús soplando sobre ellos, como una brisa, como si quisiera darles, regalarles, comunicarles su mismo espíritu. Y vean el portento de Pentecostés, que lo narran los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 2, versos 1-4, que dice que un viento impetuoso llenó toda la casa, tembló y se posaron sobre ellos esas flamas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, de modo que todos los que acudieron a la fiesta judía de Pentecostés les oían hablar en su propio idioma. Desde aquel tiempo los apóstoles y sus sucesores, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaron a los neófitos el don del Espíritu Santo. Veamos esta palabra nueva. Neófito quiere decir los nuevos, que se querían hacer cristianos. Así le preguntaron a Pedro en la mañana de Pentecostés: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les contestó: conviértanse y crean y háganse bautizar con el don del Espíritu Santo. Y enseguida los apóstoles les imponían las manos para completar la gracia del bautismo. Es más, si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta como en algunas comunidades ya habían recibido el bautismo de Juan. Pero cuando les preguntaron: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Les preguntó Pablo: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les impone las manos y viene a ellos el Espíritu Santo. Aquí lo hemos encontrado en esta bella imagen como luz, como fuego, como paloma, pero no es que sea una paloma animalito. Además, el animalito de la paloma pues nos da siempre la imagen de paz, la imagen de alegría. Vamos entonces a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. En la primitiva iglesia, muy pronto, para significar la unción del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado. Esto es el santo crisma. Cuando hablamos de los óleos que recibimos en el bautismo, hablamos de dos. Uno, el óleo de los catecúmenos, con que nos ungieron en el pecho el día de nuestro bautismo. El segundo es el santo crisma, otra botellita que dice SC. Y este es el mismo aceite de plantas, generalmente de olivo, pero perfumado. Ahorita vemos por qué. Yo quiero destacar, para que vean ustedes, que la palabra ungido es lo mismo que Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en nuestro idioma. Quiere decir, Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo. Ellos estaban esperando al Mesías, es decir, al ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Cómo vamos a notar qué es el ungido? Pues ya se los dije. Un portento en el Jordán, el día que Jesús convenció a Juan de que lo bautizara. Ciertamente Juan bautizaba un bautismo de perdón y de purificación de los pecados, pero desde ese momento como que Jesús aceptó y hasta le dijo: conviene que así sea, como diciendo, este signo va a ser signo del bautismo, la inmersión en el agua. Entonces, con esta unción se va a celebrar el sacramento de la confirmación. Fíjense, en la iglesia oriental se dice crismación, en Oriente, porque la iglesia está dividida en dos, Oriente y Occidente. En Oriente es la antigua ciudad de Bizancio, hoy Estambul, y todo el imperio de Oriente le llaman crismación. En Occidente le llamamos confirmación.
Y este rito existe así, se llama así, hasta nuestros días. Veamos cómo lo explica San Pedro en Hechos 10:38. A mí me encanta cómo lo explica Pedro. Imagínense que está evangelizando. Son de sus primeros sermones. Y explica así: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Palabra de Dios. ¿Ven? Así, San Pedro da testimonio de que él era el ungido para convencerlos. Porque ellos estaban esperando un Mesías lleno de gloria, lleno de riqueza, como un gran héroe, como un gran guerrero, como un rey poderoso, lleno de joyas. ¿Y quién era Jesús? Pues un hombre del pueblo, lo más sencillo del mundo, más sencillo que cualquiera de nosotros. Había nacido en un pesebre, era un artesano. Entonces, no creían, pero Pedro da testimonio de que Jesús había actuado con poder. Entonces, esta crismación o confirmación confirma el bautismo y robustece esa gracia bautismal. En la iglesia primitiva se administraba el bautismo a los adultos, que hacían una preparación más o menos larga, hasta de 3 años, que se llamaba catecumenado. Y como estaban perseguidos tanto por autoridades judías como autoridades romanas, tenían que garantizar, por así decirlo, que verdaderamente estaban convertidos a la fe de Cristo Jesús el Señor, porque a veces se tenían que estar escondidos y dar un santo y seña y una contraseña para poder entrar. Por eso, ellos adultos eran acompañados por otro que salía garante, otro que atestiguaba de que ellos verdaderamente querían ser cristianos. Esta es la función del padrino. Y por eso recibían los 3 sacramentos de iniciación el mismo día. Primero esta preparación, y ya que estaban preparados, el bautismo, la unción o crismación y la Eucaristía, es decir, comer el cuerpo de Cristo. Esto lo explicaremos más adelante cuando veamos el sacramento de la Eucaristía. Vamos adelante. En la actualidad, en nuestro rito romano, cuando un adulto se convierte a la fe católica, es preparado en un proceso prolongado, en el cual va siendo admitido por varias etapas hasta llegar al culmen en la preciosa noche de la vigilia pascual, en la cual va a recibir los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y en este proceso largo va siendo acompañado todo el tiempo con su padrino, que es el que sale garante, padrino o madrina, de que él verdaderamente quiere ser cristiano. La ceremonia es especial. Él va a ser admitido nada más en la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, ya lo vamos a ver más tarde, y después, en esa misma noche pascual, va a ser admitido a toda la Eucaristía, a las 3 partes de la Eucaristía, comiendo ya el cuerpo y la sangre de Cristo en la hora de la comunión. Como ven, hermanos, esto es precioso, hermoso, y no podemos prepararlo a la ligera. Vamos adelante. Seguimos adelante. La confirmación se celebra de la siguiente manera. Normalmente es en una misa, con una liturgia de la palabra adecuada para lo que se celebra, refiriéndose precisamente a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. La homilía, pues, se hace refiriéndose a quienes van a recibir el sacramento y se adecúan las lecturas a las personas que lo están oyendo. Y viene una monición, justamente para renovar las promesas del bautismo, que cuando éramos bebés lo hicieron nuestros papás y padrinos, y las renuncias a Satanás, a los que nosotros tampoco las hicimos,
y que las hicieron en nuestro lugar nuestros padres y padrinos. Ahora, la persona que se confirma lo va a hacer por sí misma, entendiendo perfectamente lo que hace. Y también esta monición es para explicar lo que significa la imposición de las manos. Así es el rito de este sacramento. Vamos a ver adelante. El obispo extiende las manos y hace esta oración hermosa. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste de pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí me detengo para explicarles a ustedes la palabra Paráclito. Paráclito se llama al Espíritu Santo y es una voz griega que quiere decir abogado. Pero no se imaginen un abogado como el de nosotros al que le pagamos porque nos saque adelante de un lío judicial. No. Paráclito en este sentido es el abogado que ayuda, que acompaña, que atiende, que fortalece, que anima. Eso es el Espíritu Santo Paráclito para nosotros. Vamos entonces a ver esta oración tan bella que ha hecho el obispo para recibir estos 7 dones santificantes. 7 dones que nos van a hacer santos. No tengan miedo a la palabra santo. Santo quiere decir separado para Dios y santo es feliz. Santo quiere decir feliz. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo el plan de Dios que tiene desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Y aquí están los dones que se presentan casi siempre con unas flamitas de fuego. Son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Los vamos a explicar uno por uno. Adelante. Estos 7 dones santificantes son la sabiduría, que viene de la palabra, de la raíz sapere, que quiere decir saborear a Dios. Este don nos otorga a nosotros un gusto mayor por las cosas de Dios, para que poco a poco tengamos su mismo criterio. Esto es, llegar a pensar como Dios piensa. Por ejemplo, nosotros siempre estamos pensando cómo lograr una ventaja, cómo ver cómo nos aprovechamos mejor de algo, en el buen sentido de la palabra. Dios piensa siempre en el amor para toda la humanidad. Don de inteligencia o entendimiento nos ayuda a comprender mejor las cosas de Dios y nos ayuda a profundizarlas. Como esto que es difícil de entender. Y miren, yo les digo que no lo vamos a llegar a entender, porque es un misterio que solo Dios sabe y que hasta que estemos con Él lo entenderemos. Aquí no lo vamos a entender, solamente lo vamos a vivir y lo vamos a saborear y nos vamos a ver beneficiados con Él. El don del consejo, que nos ayuda a actuar agradando a Dios y a poder recibir de Dios y dar consejo de parte de Dios. ¿Y cómo? Pues recibimos consejo de parte de Dios cuando nuestros padres nos aconsejan, o nuestros maestros, o nuestros catequistas. Claro, siempre un consejo de acuerdo a la idiosincrasia de Dios. O por eso tenemos que seguir viniendo a la iglesia. En cada homilía a lo mejor es un consejo que recibimos. Hoy me entró el 20 de esto, hoy me entró el 20 de aquello. Eso es el don de consejo. El don de ciencia, que nos ayuda a ver las cosas de este mundo, dándole su justo valor. Como un medio, las cosas son un medio, no un fin. Sabiendo que nuestra meta está en las cosas de Dios y nos hace percibir la creación como un regalo de Dios al que hay que cuidar. Miren, si hoy tenemos la naturaleza fastidiada, es porque nos hemos querido servir de ella indiscriminadamente, sin pensar en los demás.
Dios a través del don de ciencia, nos hace ser medidos y recatados para usar de las cosas con medida, con equilibrio. Para eso es el don de ciencia. Vamos a ver el don de piedad, que es el número 5. El don de piedad nos hace tratar a Dios con el cariño inmenso con que un hijo trata a un padre. Y por tanto, ver y tratar a los demás como hermanos. Si ustedes quieren, pinten en su cuaderno una cruz como la de Jesús. El palo vertical nos hace amar a Dios, pero el palo horizontal nos hace ver a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestros hermanos, que es a los que vemos. Eso nos lo dice el apóstol San Juan. Entonces, el don de piedad nos hace amar a Dios y a nuestros hermanos. El don de fortaleza nos sirve para dos cosas. Por un lado, para vencer las dificultades de la vida, aún en las pruebas más difíciles, como son los reveses de fortuna o las pérdidas humanas, pero también para vencer las tentaciones que nos encontramos cada día frente al pecado y permaneciendo fieles a Dios y a su iglesia, o inclusive al grado heroico como lo hicieron los santos y los mártires. Y el número 7, que es el temor de Dios. De ninguna manera se imaginen que es tenerle miedo a Dios, al revés. Nos produce malestar ofender a Dios, no por temor al castigo, porque ya descubrimos que Dios es un Padre misericordioso, benigno, lleno de paciencia para con nosotros, sino que tenemos temor de perder su amistad. Como ven, estos 7 dones son como las 7 herramientas que tenemos nosotros para caminar por el camino que Dios quiere que caminemos. Y lo podemos pedir todos los días. Yo les diría, cuando te despiertes y pongas un pie en el suelo, lo primero que tenemos que pedir es sabiduría y luego todos los demás para conducirnos ese día con todos estos dones del Espíritu Santo en todo lo que tengamos que hacer. Hoy le hemos pedido al Señor mucha paciencia para poder hacer esta clase, porque se nos han atravesado mil problemas, se nos va el internet, se nos ve la luz, pues tener paciencia y volver a empezar y volverlo a hacer. Vamos entonces adelante a ver cómo todo esto nos ayuda para seguir. También viene el momento de la crismación. Vamos a explicar qué es esto. Después de una monición sigue la unción del santo crisma. Entonces, los confirmandos van a pasar uno por uno delante del obispo, que es el ministro ordinario de este sacramento. Hay un ministro extraordinario que sería el sacerdote, un sacerdote cualquiera o el párroco de un lugar, si es que el obispo se lo delega. Va a ungir al confirmando con el óleo perfumado que se llama Santo Crisma. Lo va a ungir en la frente. Y el obispo dice estas palabras: el nombre de la persona recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el confirmado contesta amén, y el padrino o madrina le pone su mano en el hombro. El ministro añade: la paz sea contigo, y le hace un cariño, es decir, una palmada en la mejilla, que simboliza el beso de la paz, y así concluye el rito de este sacramento. Ahorita lo vamos a ver en unas fotos que tenemos adelante. Esto significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con toda la iglesia. Y así como entre los miembros de la familia hay rasgos parecidos, pues en la familia de los hijos de Dios nos tenemos que parecer a Cristo para vivir como Él vive, como Él quiere, como Él manda, y ser de esta manera felices. Esto es tener su vida, con mayúscula vida, ¿verdad? Que es su propia vida. Vamos entonces a ver estas fotografías en donde vemos cómo el obispo unge al confirmando y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y luego le da una palmada en la mejilla diciéndole: la paz sea contigo. Fíjense, esta señal es muy hermosa, es la comunión con él y con la iglesia.
Pero yo me imagino que así armaba el rey a los caballeros que iban a una misión especial a conquistar un territorio. Dicen que los caballeros medievales velaban sus armas toda la noche y al día siguiente el rey en una ceremonia tomaba su propia espada y la ponía en un hombro y en el otro del caballero y le entregaba su arma como diciendo, ya estás armado, caballero. Pues con el sacramento de la confirmación estamos armados, hermanos, con todos estos 7 dones que vamos a recibir para poder vivir esa vida de santidad, de felicidad, de armonía, de amor a los demás. Vamos a seguir adelante. ¿Y cómo vive Jesús? ¿Cómo quiere que vivamos? Pues si Cristo es sacerdote, profeta y rey, a eso tenemos que tender en nuestra vida. En cualquier camino, carrera o trabajo donde nos desarrollemos, en cualquier empleo que tú tienes, puedes ser, como a la manera de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Veamos cómo. Miren, ¿qué es un profeta? En primer lugar, es alguien que habla con Dios y luego habla de parte de Dios. Dios te ha llamado, te da a conocer sus secretos, como ahorita que te está dando a conocer sus misterios. Jesús fue el profeta por excelencia que habló de parte de Dios como nadie lo había hecho nunca. Nos habló con sus palabras, con sus ejemplos y con su propia vida. Entonces nosotros seremos profetas si nos comunicamos con Dios en la oración, si frecuentamos los sacramentos y así nos dejamos dominar por el Espíritu Santo y entonces ayudando a los demás, dándoles la buena noticia de Cristo que nos salva, alentando a los demás, consolando a los demás y orientándolos con el mismo criterio de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener el mismo criterio de Cristo? Pues conociendo su palabra. ¿Y dónde conocemos su palabra? Pues son en cada misa el sacerdote nos explica la palabra de Dios. Haz de cuenta como un bocadito que la iglesia nos prepara cada día, cada domingo, y el sacerdote nos lo explica para que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Y por qué no? Hoy podemos echar mano de muchos cursos grabados, montones, y cursos que en algunas iglesias nosotros estamos compartiendo con todos ustedes con mucho gusto. Vamos entonces a ver cómo es Cristo sacerdote. Miren, Jesús es el sumo sacerdote, porque es el más perfecto. ¿Por qué es el más perfecto? Pues porque nos ha ofrecido su propia vida. No solo dejó de ser Dios, o sea, dejó su igualdad con Dios y tomó nuestra condición de siervos, nos dice la carta a los filipenses, sino que todo el tiempo habla a su Padre por nosotros, ora, intercede, nos salva. Vean de qué manera se ofrece al Padre, ofreciendo su propia vida. Nosotros ejercitamos nuestro sacerdocio común de bautizados, así se llama. Tenemos todos el sacerdocio común de bautizados y confirmados. Cuando me ofrezco al Padre con Jesús, todos los días lo puedes hacer cuando hagas tu oración. Abre los ojos, Señor, hoy me ofrezco a ti. Yo soy tuyo, yo me consagré a ti en mi bautismo y en mi confirmación. Y en cada Eucaristía, ya lo vamos a ver en qué momento. Porque así con el poder del Espíritu Santo, pero también cuando soy puente entre Dios y los hombres, soy sacerdote. Cuando anuncio y denuncio la injusticia, denuncio el pecado, denuncio lo que está mal y lo evito y lo hago evitar. O cuando consuelo, cuando intercedo, cuando ayudo a los hermanos frente a Dios. Así soy sacerdote. Un papá con sus hijos, unos hijos con sus padres, enfermos o ancianos, o ayudándoles a sus hijos, los esposos entre sí, o los muchachos unos a otros en la iglesia o fuera de la iglesia, en su escuela, en el medio donde vivan, donde estén, donde se desarrollen. ¿Ven qué fácil? Podemos ser sacerdotes como Jesús.
ofreciéndonos a los demás. Y ahora vamos a ver lo que es ser rey. Vean lo que es ser rey. ¿Qué es rey? Nosotros este término lo hemos torcido totalmente al revés. Fíjense lo que es ser rey. Rey es la persona que está al frente de un pueblo para guiarlo, para ayudarlo en su bienestar, para ayudarlo a resolver sus necesidades. Por eso, cuando Pilato le preguntó a Cristo, ¿tú eres rey? Dice Jesús, yo soy rey. Pilato no tenía ni idea de qué reinado se trataba. Jesús se refería al verdadero reinado del servicio a los demás, como lo hizo toda su vida. Dice el Evangelio que pasó toda su vida haciendo el bien, quitando la opresión de los oprimidos, dando la luz a los ciegos, dando la libertad a los que estaban agobiados por el espíritu del mal. Aún en toda su vida y aún en su agonía en la cruz, vean todo lo que hace. Nos perdonó, nos salvó. Todavía se dio el lujo de darnos a su madre, porque sabía que nos íbamos a quedar huérfanos y que la íbamos a necesitar. ¿Cómo somos nosotros entonces reyes? Nosotros somos reyes con Cristo cuando ayudamos, cuando servimos, cuando hacemos felices a los demás, cuando aliviemos a los demás, cuando ayudemos, cuando hagamos cualquier tipo de servicio sin esperar recompensa alguna. Así, de esta manera, quiere Jesús que nos llevemos. Y yo los invito a pensar, ¿cómo sería el mundo si de verdad todos recuperáramos esta actitud de ser reyes, pero a la manera de Cristo, no a la manera de como lo ve el mundo? No se trata de un reinado a la manera del mundo, se trata de un reinado a la manera de Cristo. Así somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Lo quieren? Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Definitivamente en el camino en que el Señor te haya llamado. Vean aquí la luz que alumbra a este muchacho, la luz de Dios. Va cargado con sus mochilas, los dones que Dios le ha dado, las habilidades que Dios le ha dado. Es hora que le pregunte a Dios, Señor, ¿para qué me quieres? ¿Qué carrera quieres que yo elija? ¿Qué vocación es la que tú tienes destinado para mí? ¿No creen que si le preguntamos a Dios, no erraríamos tanto el camino? No habría tantas frustraciones, no habría tantos matrimonios fracasados, porque le vamos preguntando a Dios paso a paso, ¿por dónde quieres que yo camine? Vean entonces cómo tenemos que dirigir nuestra vida con Dios, con el Paráclito a nuestro lado. Esto es lo que nos enseña y lo que nos da la gracia de la confirmación. Pero también el Espíritu nos exige ese compromiso. Ese es el compromiso de alguien ya maduro, de alguien ya crecido, el que confirma su fe, ha crecido en su fe y por sí mismo acepta a Jesús como su Señor y decide seguirlo. Escuchen la canción que les puse hasta el final, toda, entera. ¿Cómo lo va a seguir? Estudiando su palabra, alimentándose de la Eucaristía, acudiendo con frecuencia a la reconciliación. Hermanos, no le tengamos miedo a la reconciliación. Ciertamente nos da vergüenza y qué bueno de nuestros pecados, pero a cambio de pasar ese trago amargo, recibimos la gracia de la misericordia infinita de Dios. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para poder imitar a Jesús con su estilo de vida, procurando servir a los demás en el ámbito en que te toque desarrollarte y madurar. Esto debe de ser el efecto del sacramento de la confirmación. Ser sacerdote, profeta y rey a la manera de Cristo. Pero hay un regalo, más bien muchos regalos más, además de este. Veamos. Fíjense, por ejemplo, estos muchachos.
a estos muchachos que estaban todos amolados, estaban depresivos porque su colegio se les cayó con el temblor, no quedó piedra sobre piedra. Y nos llamaron a Claudia y a mí a llevarles esta buena nueva del Espíritu Santo. Y ellos, estos muchachos de prepa y también los de secundaria, se comprometieron a ayudar en todo momento y con todas sus fuerzas a levantar ese colegio. Y milagrosamente, en esos 3 meses que estuvimos yendo al curso con ellos, una vez nos dice la madre, ya me regalaron un terreno de 5,000 metros. Y luego le presentaron a una persona que a su vez las llevó con un arquitecto que no les cobró nada. Es más, puso el proyecto, es profesor de la universidad, y puso a sus alumnos arquitectos para hacer el proyecto. Y la madre apoyó ese proyecto. Y luego consiguió los medios económicos para levantar ese colegio. Y vimos poner la primera piedra. Ahora ya debe de estar levantado el colegio después de estos 3 años después del temblor. Pero en 3 meses vimos estos 3 milagros. Imagínense. Por eso los muchachos están felices, porque ellos ponen un granito de arena, pero el Señor nos bendice y no deja de manifestarse. Vean qué cara de felicidad tienen. Servimos un poquito, pero somos bendecidos increíblemente. ¿Por qué? Porque el Señor nos regala más cosas. Miren, no solo los 7 dones del Espíritu Santo. Veamos qué más nos da. Otra sorpresa. El efecto de la confirmación es fortalecer en el alma los dones del Espíritu Santo para dar testimonio de vida cristiana. De modo que es un compromiso doble. Regalo de Dios, don de Dios, pero beneficio para todos los demás hermanos. Y eso lo hemos visto palpable. Yo se los garantizo. Porque el Espíritu del Señor no se deja ganar en generosidad. Miren todo lo que nos tiene preparado. Nos tiene preparados los frutos de su Espíritu. Esos frutos que tenemos nosotros que cultivar y tenemos que pedírselos. Vamos a ver de qué frutos se trata. Estos frutos del Espíritu Santo, como su nombre lo indica, se tienen que sembrar y cultivar. El Espíritu Santo los da en germen, pero nosotros tenemos que pedirlos y cultivarlos. ¿Cómo los cultivamos? Ejerciéndolos, pidiéndolos y ejerciéndolos. Ahora sí que sobre la marcha, en oración. ¿Cómo está este joven de acá, de estas fotos? En oración. Adelante. En oración le ofrecemos al Señor nuestra pequeñez. Como aquel muchacho que ofreció sus 5 panes y sus 2 peces. Ya lo vamos a ver ahora en la Eucaristía. Señor, aquí estoy. En mi pequeñez te doy gracias por lo que tú me has dado, ¿verdad? Por las habilidades que me has dado, por la inteligencia que me has dado, chica o grande, no importa, pero lo pongo a la disposición de los demás. Y este muchacho se verá beneficiado con la bendición de Dios de verse totalmente realizado y feliz. Veamos estos dones, que se llaman frutos del Espíritu Santo. Y son 9, los tiene catalogados Pablo en la carta a los Gálatas 5:22, y que son, vamos a decir, el carácter de Jesús. Si hablamos del perfil de Jesús con los dones santificantes, ahora vamos a hacer un análisis de cómo era Jesús en su carácter. ¿Cómo era? Lleno de amor y caridad, jamás se desesperaba con nadie. Lleno de generosidad. Dice que no tenía tiempo ni de comer y él veía por los enfermos. Él mismo dijo que era manso de corazón. Venid a mí los que están fatigados, que yo los aliviaré, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué más nos da? La paz. Siempre se presenta dando la paz. Qué hermoso es ver a una persona que siempre está en paz, bondadosa, dispuesta. Por supuesto, fidelidad a Dios y a los demás. Por supuesto, paciente,
comprensivo y misericordioso con los demás, y con un dominio propio que también se llama templanza. Esto es, teniendo temple. Vean cómo estos dones, que se parecen también a las virtudes que nos da el Espíritu Santo, que también son 7, 3 para dirigirnos a Dios, no las hemos puesto aquí, pero son fe, esperanza y caridad. Y las otras 4, que son para dirigirnos a los demás, para relacionarnos con los demás, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y que están contenidas igual que en estos 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso los sacramentos, hermanos, son un regalo enorme que ni nosotros mismos nos imaginamos que nos pueda dar el Señor. Quien quiere, ábrase al Espíritu Santo del Señor. Abra las puertas de su corazón al Señor y hagamos esta oración. Cierren sus ojos y pongan su mano en el corazón y digámosle con la mente: ven Espíritu Santo, brisa, fuego, río de agua viva. Ven a hacer en nosotros lo que es imposible para nosotros hacer sin ti. Ven, dulce claridad interior, a pacificar y a iluminar nuestro corazón con el don de la fe, en el amor del Padre Creador, en la resurrección de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ven, Paráclito, defensor nuestro. Y seguimos orando. Guía y consejero admirable, haznos fuertes en la adversidad y fieles a ti para afrontar las fuerzas del mal. Ven, Maestro interior, danos la sabiduría para gustar los misterios de Dios. Enséñanos a rechazar la mentira y a buscar siempre la verdad. Danos un corazón generoso para amar y servir a los demás. Amén. Y ahora vamos a ver cómo vamos a ir llenando nuestro cuadro de los sacramentos. Vean, aquí está ya resuelto el primer cuadro del bautismo. Materia, lo que se necesita: agua, óleo de los catecúmenos y santo crisma. La forma es nombre de la persona: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el ministro? Puede ser el diácono o el sacerdote. O en caso de emergencia, cualquier persona, hasta ustedes mismos. Yo conozco a un joven que bautizó a una abuelita de un amigo porque estaba en artículo de muerte. Y luego la abuelita vivió y llamaron al sacerdote y él nada más completó el sacramento del bautismo, pero no quiere decir que no haya valido. Nada más lo completó haciendo las unciones. ¿Quién es el sujeto que recibe? Cualquier persona que no esté bautizada. ¿Qué efecto hace el bautismo? Nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. ¿Qué compromiso tenemos con el bautismo? Educar al nuevo bautizado en las verdades de la fe. Esto es la catequesis. Pero la catequesis empieza desde la cuna, papás. No se vayan a dormir hasta que el niño tenga 7, 8 o 10 años. No. Pueden ustedes ir enseñando a Papá Dios, que ha hecho toda la creación, que nos da de comer, que nos da el amor, que nos enseña a amarnos unos a otros, etc. ¿Y dónde está la institución de este sacramento? Más claro no podía ser. Jesús, revestido de poder, antes de irse, reunió a los discípulos y les hizo esta orden: vayan pues y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, de palabra y de obra, ¿Cómo no? Lo que nos enseñó Jesús. Ese es el compromiso y ahí está la institución. Ahora ustedes llénenlo, ya lo debían de haber llenado, y llenen el de la confirmación. La reflexión por grupos tiene varias preguntas. ¿Cuál es el efecto en nosotros de la confirmación? ¿A qué nos compromete la confirmación? ¿Qué hace falta
para que se manifieste el efecto y compromiso en nosotros, a ver si dan una lista de ideas. ¿Cómo ayudar en este aspecto a nuestros hijos o ahijados? Y a ver si nos guía una palabra de 2 de Corintios 1, 20 al 22. La tienen sus guías en la mano para que no se les olvide, porque aquí ya no la pudimos poner. La tarea, anota en tu cuaderno el perfil de Jesús que vas a encontrar en tu Biblia en Isaías 11, 2 en adelante. Descubre el carácter de Jesús, que lo vas a encontrar en tu Biblia en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5, 22. Descubre el poder de Jesús en Lucas 4, 18. Y vamos a memorizar, hermanos, por favor, todos los dones del Espíritu Santo. Son 7: sabiduría, entendimiento o inteligencia, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. No dejen de escuchar la canción que nos compromete y nos lleva a la felicidad de estar con Jesús sirviendo a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Yo lo seguiré. por el vivir.